Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. A ver si se unen más, ya tenemos 10, 11. Vamos a ver cuántos más llegan. Parece que estaban a la cola. Bien, voy a empezar a compartir pantalla. Bien, por ahí ya tenemos activado el chat también. Bien, bueno, tenemos al menos 14. Me hubiese gustado que estén algunos más. Buenas tardes, bienvenidos. Semana 14, último día del mes. Ya prácticamente estamos finalizando el semestre. Una semana más de clase y la última semana, la 16, pues la entrega de las tareas ya prácticamente totales, ya para cerrar, y en las que se revisarán y también ustedes puedan atender un poquito más las otras asignaturas, puesto que ya sabemos el compromiso de que espero en esta ocasión tengan mejor presentación los informes finales, más que todas las diapositivas, y evitar así la defensa, ¿no? Y hacerle solamente válido como examen de presentación de la misma. Eso implica que necesitan trabajar con buena calidad, con buen trabajo, con la clase en el transcurso de la próxima semana, ustedes podrían mejorar esa diapositiva que justamente tiene que ver con las presentaciones, ¿no? Pero bueno. Un segundo punto es que he tenido estudiantes, dos específicamente, que me han estado escribiendo por interno el día de ayer, que han tenido problemas de la entrega de los trabajos. Pues bien, yo solamente les llevo a la reflexión, queridos alumnos, hablo en general y si están aquí los dos estudiantes, por interno, tendrán sus argumentos, pero realmente no los comparto. Se hizo una planificación la semana número 1 en la que ustedes sabían las fechas de entrega de las tareas. Aparte de que tenemos en la plataforma un cronograma de entregas, también están creados en la plataforma del team los entregables de las tareas con las fechas correspondientes. Entonces esas son las fechas máximas. Y si les ha venido insistiendo que no dejen para lo último, a último momento, el último domingo a las 10, 11, 10 de la mañana, en que me aparezca un imprevisto, en que me aparezca que tuve error, que me equivoqué. Por eso uno antes de meter el clic, antes de hacer algún enlace, por favor revisen bien. De verdad que lo lamento y con mucha pena, pero no les he dicho de una semana para otra, no les he dicho de un día para otro las tareas. En ese sentido sí me gusta ser bastante, no estricto, disciplinado. Es como que yo fuera el cliente y ustedes me tuvieran que entregar un informe de algo que se les está pagando, una responsabilidad de ustedes. Entonces, no podemos, como les digo, no podemos nosotros dejar o quedar irresponsablemente con el cliente, en este caso que es el profesor. Entonces les aclaro a los estudiantes que me enviaron esos mensajes de WhatsApp, lamentablemente no les pude responder, porque primero no me gusta escribir casi en chat, más me gusta hacer llamadas, y cuando lo escribo desde el teclado del computador que tengo la sincronización con el WhatsApp. Entonces, les estoy haciendo hoy en la clase la aclaración al respecto de sus inquietudes. De verdad lo lamento mucho, deben tomar precauciones y de sobremanera se les ha venido indicando qué es lo que tienen que hacer y cómo lo deben hacer. Pues bien, vamos a entrar entonces ya con 16 alumnos que están conectados a la plataforma. Vamos a iniciar la clase. Tiene sobre las normas de elaboración de los informes de proyectos de investigación, proyectos académicos, llámese un paper, llámese un informe técnico, una tesis, etcétera, ¿no? También les comunico que
toda la información ya la tienen por completo subido a la plataforma, es decir, tienen hasta esta presentación y la siguiente presentación que no la hemos visto, ya la tienen ustedes en la plataforma. Les recomiendo, avancen el archivo 7.2, que son sobre la situación de las presentaciones a sí mismo, pueden revisarla y eso les puede ayudar para el trabajo del último informe que tienen que presentar sobre las diapositivas. Cuando uno está trabajando, no sabe por dónde iniciar, sus primeros pasos, qué hago, y siempre nos ponemos con alguna de los grafitis o de los memes que les estoy compartiendo, ¿sí? Normalmente es un trabajo que nos absorbe bastante, que nos agobia, que se nos torna una piedra en el zapato, una molestia, y si voy a cualquier reunión siempre paso hablando del tema de investigación, de mi proyecto, o como dice la niña ahí, dice la profesora que tienes que entregar tu trabajo de la semana 14, de la semana 15, no sé cómo hacer el marco teórico, no sé hacer el deber, en fin, ¿no? Los deberes tienen un instructivo bastante, o por lo menos con una aproximación a ser entendible, más sin embargo es importante también que lo complemente o asistiendo a las tutorías, que muy poco lo han hecho. Recién la semana pasada fue masiva y me gustó, debió haber sido así siempre. Y aparte de eso, en caso de que no puedan asistir a las tutorías, tienen información en el canal de YouTube que les puede ayudar, pero lamentablemente no se han ingresado. Voy a hacer acá un reporte del canal de YouTube a ver quiénes son los que han ingresado, y de esa manera yo puedo darme cuenta a quién se puede ayudar o a quién no se puede ayudar. Entonces, miren todo el tiempo que han dejado pasar, las 13 semanas han dejado pasar, y por eso le di al inicio, actúen, participen. Y la participación no necesariamente tiene que ser en clases, sino también interactuando en el canal de YouTube, para de esa manera yo ir viendo quién accesó, qué archivo revisó, entre otras cosas, ¿no? Ahí tenemos también a Jackie Chan, pues, dice, no entiendo nada sobre el trabajo, sobre el deber. Entonces, para eso son las tutorías. O como lo que dice Kiko, ¿eh? Se va de verano, pero con investigación científica. Ese meme de Kiko me hace recordar bastante, y un consejo más que de profesor, sino como amigo, quizás como padre. Cuando uno ingresa a la universidad, cuando uno está en un proceso de estudio, implica sacrificio. Mi hija, la menor, la única que todavía está estudiando, empezó a estudiar en la universidad, le digo, bueno, tú estás en modo de estudio, olvídate de todas tus andanzas, olvídate de tus amistades, del chat y tantas cosas. He visto que se están quejando bastante, hablo en general, ¿no? Los estudiantes de la FACSE, en que los profesores los tienen largas horas, largo tiempo, entre otras cosas. La verdad es que ustedes se quejan, ¿y nosotros qué? Por ejemplo, yo los viernes, de 2 de la tarde, hice una noche prácticamente sentado en mi computador, por ahí recesos, levantarme al baño, a tomar agua, a estirar un poquito las piernas, ¿no? En el caso de la asignatura, pues creo que hasta la segunda semana, tal vez la tercera, no creo que fue la tercera, la primera y la segunda, en donde teníamos clases de 1 hora, 1 hora y media, cerca de 2 horas, pero de ahí en adelante la estamos haciendo bastante corto, que no pasamos de la hora. Si en algún momento pasamos de la hora, ha sido porque hay preguntas y otras cosas más. Entonces ustedes deben estar ahorita en modo estudio. Después habrá tiempo para divertirse, para lo que sea, ¿no? O el otro meme que dice en el proyecto de semestre, pero en metodología de la investigación, ¿no? Bien. De verdad que, primero, a mí me alegra que me hayan dado la asignatura, y ustedes deberían alegrarse que les están dando. Digo me alegra porque así aprendo más. No es que me dedico 100% a la investigación, no soy un investigador neto, pero sí lo hago. ¿Pero a dónde me está ayudando? Me está ayudando a mi trabajo profesional. Miren, ahorita por eso me demoré un poquito en conectarme, me acabó de llamar mi jefe de un proyecto de fiscalización.
Me dice, ingeniero, ayúdeme haciendo un oficio de notificación. Ayúdeme haciendo un oficio de notificación. Primero, no entiendo, me dice, no entiendo cómo lo tengo que hacer ni las palabras técnicas. Bien, entonces esos detalles, y ya le estoy hablando, el señor ya es un profesional con un largo recorrido. Pero hay que aprender a trabajar. Por eso le ponía ahí trabajos académicos, de investigación, profesionales, informes técnicos, etc. Entonces, hay que empezar a dar los primeros pasos y siempre esos primeros pasos, acuérdense del niño, uno se tropieza, se cae, pero vuelve a levantarse hasta que aprendió a caminar. Algo similar sucede acá en este enfoque de la carrera profesional. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empoderarme, es decir, yo puedo, yo quiero, sí lo voy a hacer. Salir de ese confort del estatus de comodidad, salir. Que solamente quiero estar viendo televisión, de que con mi aplicación móvil, con mi dispositivo y tantas cosas. Es decir, necesito poner actitud para trabajar en mi proyecto, para escribirlo, para poder explicarlo, para poder presentarlo, necesito actitud. Necesito tener mente positiva, es decir, ser optimista. ¿Sí? Como dice la frase, hoy tengo ganas de ti, como la canción. ¿Sí? Hay que ser decidido. Ganas y decisión. El que no tiene ganas, el que no es decidido, no llega a ningún lado a nivel profesional. No me da tiempo a nada. Pues bien, hay que darse tiempo para todo. ¿Sí? Hay que darse tiempo para todo. Si quieren usted llegar a la cúspide del éxito profesional, tienen que administrar su tiempo. Si alguien tiene preguntas, lo va haciendo a través del chat y vamos corrigiendo. Perdón, y vamos respondiendo. Reitero, cuando hablo de texto académico, me refiero, puede ser un trabajo de cualquier materia, puede ser un informe técnico, puede ser mi proyecto integrador, puede ser mi trabajo de titulación, puede ser un proyecto de diseño, inclusive hasta un oficio como el que les acabo de indicar, que es lo que me está solicitando mi jefe. Justamente, bueno, lo entiendo, ¿no? Yo tampoco tuve la oportunidad de aprenderlo, pero oportunamente, pero después lo inicié. Entonces, tengo que empezar a esas barreras, a romperlas. Tengo que empezar a sortear esas barreras. Y esas barreras es o el conocimiento o el desconocimiento. Si desconozco, aprendo. Y si lo aprendo, mejórelo. Es decir, aprendiendo algo nuevo. ¿Sí? Aprendiendo algo nuevo. ¿Qué debo considerar en este sentido? Debo considerar dos puntos, A y B. Conservar la congruencia con los objetivos del programa. ¿A qué se refiere el programa? Ustedes tienen que darse cuenta que siguen la carrera de TI, que ustedes pueden administrar o gestionar, es decir, estar a un nivel directivo dentro de su profesión, pueden ser a nivel operativo dentro de su profesión, o sea, a nivel operativo. ¿Sí? Deben buscar la pertinencia dentro del ámbito social, económico, científico o tecnológico en la que tienen que estar desenvolviéndose en el ejercicio profesional. Debe darle una dimensión de sostenibilidad, es decir, yo necesito saber interactuar, necesito saber mantenerme, no caer sino subir, sostenerme. Debo establecer ciertos componentes en innovar, en diseñar, en saber evaluar y también saber gestionar. ¿Por qué? De esto me va a depender, voy a ponerle la letrita E, del éxito. Bien. Ustedes dirán, está largo todavía 5 semestres. 5 semestres se van rápido. Ya se fue uno. Entran al sexto semestre de estudios. Tienen que enfocarse qué es lo que les gusta dentro del área de TI.
qué es lo que le gusta. Sin embargo, si tengo 10 temáticas, 10 áreas en TI y me gusta una, las otras, así no les guste, apréndalas, porque sí les va a servir posteriormente. Entonces, mi informe de investigación, mi informe de trabajo académico, mi informe técnico, como quieran llamarles, entonces yo necesito ver qué metodología voy a utilizar, es decir, cómo lo voy a hacer, cuál es la factibilidad del proyecto que debo establecer. Ustedes se van a encontrar bastante con este término, transferencia de tecnología. Transferencia de tecnología significa no dar solamente un software, enseñar a manejar el software. No entregar solamente una infraestructura tecnológica, sino que dar un manual de usuario de esa infraestructura tecnológica. Tengo que determinar estadísticos, tengo que determinar algo que se llama dossier de calidad. Un dossier de calidad es un documento documentado de todo el proceso de desarrollo del proyecto, donde incluso establecen los lineamientos de calidad y deben demostrar eficiencia, deben demostrar eficacia y si en algún momento utilizan reingeniería de procesos o mejora continua, lo podrán hacer. Voy a dejar de compartir esta parte y nos vamos a uno de los informes que acabo de entregar. Se me ocurrió para que se den cuenta cómo es que yo necesito entregar un informe. Aquí lo tengo, vamos a ver. Este me voy a ver. Mientras abre, ya abrió el archivo. Vamos a compartir. Y ¿dónde está? Este es. Bien. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Voy a enviar un poquito más. Mírenme, quiero que se den cuenta. Miren, tiene un encabezado que como título, informe eléctrico, número, mes, en esta empresa trabajo y en qué proyecto estoy trabajando. ¿Qué más tenemos? El nombre de la obra y el contrato de las personas que estamos fiscalizando. ¿Quién es el cliente? Y en este caso corresponde al informe eléctrico número 10 de quien habla. Lógicamente por ahí, miren, ve, esto les recomiendo. Tomen fotos donde les aparezca la geolocalización, fecha y hora. Cosa que de esa manera ustedes lo hacen. O lo hacen a través de su celular, si es que tiene incorporado el sistema, o se bajan alguna aplicación. Bien. Me está indicando que es el informe eléctrico de fiscalización. ¿En qué periodo? Miren, ve la fecha. Está fresquito, recién lo acabo de enviar. Bien. ¿Qué más quiero que se dé cuenta? Tiene un índice. Miren, ¿ven? ¿Sí? Y tiene la paginación de ese índice. Está automático. Índice de figuras. Y tiene en el pie de página, ¿sí? Miren, ¿ven? El nombre del archivo y automáticamente se me autogenera. Informe eléctrico 32 de agosto de 2020 de la empresa tal, José Basurto. Paginado. Tiene una introducción de los diferentes apartados, en este caso, de las plantas de tratamiento. Tiene las fotografías de los lugares en donde está esta área de trabajo. Otra planta de tratamiento de agua potable. Esta es en el Ceibal, la primera. Esta de aquí es la Casa Lagarto, que queda en Santana. Río de Oro, que es la que queda por el peaje de la carretera Manta-Puerto Viejo. El objetivo del documento, informar, verbo infinitivo,
¿sí? ¿En qué periodo? Actividades realizadas durante el periodo, ¿sí? Me está indicando y voy informando. Miren las tablas, los cuadros, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, de cada una de ellas, si han habido comunicaciones, reuniones. Aquí tengo algunas reuniones, aquí tengo una fallita, ¿sí? Era 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo reuniones, ¿sí? Entonces se las realizó. Luego acá tiene, y aquí ya la corregí, ¿sí? Miren, ve, tengo la actividad, que es el qué asunto se trató. Miren el cuadro, está todo centrado. Es importante la prolijidad, todo centrado. ¿Sí? Conclusiones, recomendaciones. ¿Sí? En las recomendaciones, miren, ve, el dossier de calidad, ¿qué debe tener? Es como un trabajo, y esto es una parte de una carátula, índice, resumen, introducción, memoria descriptiva, planificación de actividades, plan de calidad, planes y programas de punto de inspección, plan de seguridad industrial, marco metodológico, marco normativo, y pare de contar, anexos. ¿Sí? Fotografías de la supervisión del trabajo. ¿Sí? Y el responsable, y es el director. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, lo puede hacer. Bien. Bueno, me alegra, ya tenemos 18 estudiantes que están conectados. 18 estudiantes conectados. Bien. Entonces, pueden entonces observar que no necesariamente lo que se les está enseñando es para hacer trabajos. ¿Sí? No necesariamente lo que se les está enseñando es para hacer trabajos. ¿Sí? También me sirve para lo que les acabo de mostrar dentro del ejercicio profesional, es decir, un informe, un estudio técnico en la que nosotros estamos mostrando y presentando de manera correspondiente para mi trabajo de ejercicio profesional. ¿Sí? Entonces, preferible que te llame tu jefe para decirte, explícame, o necesito que me ayudes, antes que te llamen para decirte, le devuelvo el informe porque está con faltas ortográficas, le devuelvo el informe porque realmente no se entiende nada, entre otras cosas, ¿no? Bien. Entonces, queridos alumnos, miren la importancia de aprender lo que se les está compartiendo. Continuamos entonces. Siempre es importante, ya les decía, a qué área ustedes apuntan dentro de la profesión, qué áreas apuntan dentro de la profesión, qué es lo que más les gusta, qué es lo que creen que les va a dar mayor o mejor réditos económicos. ¿Sí? No importa, yo aquí le he puesto proyecto integrador, proyecto de investigación, pero todos deben tener una estructura. Ya nosotros vimos, en el caso del informe que acabo de presentar, tiene una estructura. Esa estructura, ese trabajo académico se llama el producto, se llama documento. Y va a estar estructurado con apartados, con capítulos, como quieran llamarlo, dependiendo de cómo le pida el cliente, dependiendo de cómo le pida la revista científica, dependiendo de qué es lo que diga la comisión académica de la FACSI para presentar su trabajo de titulación, dependiendo de lo que le diga el profesor de cómo debe documentar su proyecto integrador, entre otras cosas. Pueden variar los contenidos de los apartados, mas sin embargo el tratamiento es el mismo. El tratamiento es el mismo. Ahora quiero hacerles el enfoque. Ya ustedes vayan proyectando, ya pasan a sexto y en octavo tienen que presentar su trabajo académico que se llama trabajo de titulación. Y ese trabajo de titulación para ustedes puede ser un proyecto integrador
puede ser un proyecto de investigación, entre otras cosas. Ya cuando estén allá en ese nivel, ya lo podrán ir bosquejando, madurando. Pero ahora ya vayan dando los primeros pasos porque ustedes necesitan cerrar. No esperen llegar a octavo para saber en ese momento o tomar decisiones qué voy a hacer. Bien. Vayan buscando algo de sumo interés, que les guste, que se les haga fácil. Pongan una actitud dinámica, reflexionen y muéstrense críticos. Críticos en la búsqueda de soluciones para la sociedad o para las inquietudes profesionales que ustedes las tienen en este momento como estudiantes. Yo necesito determinar al menos 4 enfoques porque yo tengo que, antes de buscar el tema, ¿qué quiero solucionar? ¿Qué quiero investigar? ¿Sí? Pueden definirlo, pueden replantearlo, si ya lo tienen, pueden mejorarlo. Me he encontrado con, mejor dicho, la experiencia indica que usted presenta un tema y al final, ya cuando lo va a entregar, termina cambiándole el título, porque se dio cuenta que el enfoque era diferente, pero sí sabía lo que tenía que hacer. En el primer enfoque dice que yo tengo que buscar una temática que me sea familiar, que sea de mi interés, que sea del área en que me voy a desempeñar. Me he encontrado con alumnos que cuando ya están haciendo su trabajo de titulación ponen la renuncia, ponen un oficio con la renuncia y me ha tocado conmigo, ¿no? Han sido mis tutorados y les he dicho, ¿qué pasó, profesor? Me equivoqué en el tema, no me gusta ese tema. ¿Pero qué no te gusta? No me gusta esa área. No me gusta esa área en la que busqué. Yo más me enfoco con infraestructura. No me gusta TI, no me gusta desarrollo, no me gusta la parte técnica. Me he encontrado con esa situación. Si ya buscan la temática, empiecen a describirla. Si yo les digo, envíenme un documento, créanme que no lo voy a lograr, no se va a obtener buenos resultados. Yo prefiero que ustedes cojan su grabadora del celular y se pongan a hablar y decir, a ver, yo quiero desarrollar un proyecto integrador que me abarque el desarrollo de aplicaciones o que me abarque infraestructura o que me abarque el servicio técnico o que me abarque el análisis de plataformas web, etc. Ese análisis, ese diseño, ese desarrollo lo voy a hacer de esta y esta manera. Voy a investigar, voy a hacer esto. No importa que haga trabalengua. Luego ese trabalengua lo escuchan y lo empiezan a pasar. Parece que veía en estos días que ya tengo o ya existe una herramienta que yo cojo ese audio y automáticamente se me pasa el texto. Entonces, aprovechen la tecnología. Entonces, esa es una de las mejores maneras. Porque hay estudiantes que hay una cosa que indican, que explican, y cuando se les dice, ¿sabe qué? Pásalo por escrito, en un informe, y sucede que me dicen muy diferente a lo que me habían explicado. Porque empezaron a buscar palabras bonitas del internet, empezaron a cortar copy-pega de párrafos y al querer adaptarlos les salió una cosa muy diferente. Entonces, empiecen a grabar como ustedes tienen que hacerlo, cómo lo van a hacer. Bien, en el tema, ese tema debe ser de interés. Sí, ese tema debe ser de interés primero para ustedes y luego para la audiencia. Que sea un tema en la que la audiencia le llame la atención. ¿Sí? ¿Cómo es el tema? ¿Qué características predominan en el tema? Veo si hay trabajos que han realizado otras personas sobre lo que yo quiero hacer. Y esto es una de las cosas difíciles que tiene el estudiante, mejor dicho, que tiene todo el mundo, el estado del arte. El estado del arte se refiere a la teoría. ¿Cómo pongo la teoría? ¿Qué teoría? ¿Cómo la sustento? Y luego empezamos a definir el problema. Pues el problema debe terminar en un producto al que se le llama diagnóstico. Voy en este momento a explicar lo de un médico.
Cuando vamos donde el médico significa que generalmente estoy enfermo. Voy donde el médico, pero hay un proceso. Antes de que el médico me dé la receta, me toman los signos vitales, es decir, me crean mi historia clínica, y luego paso donde el médico y me empieza a indagar, a preguntar, me empieza a investigar. ¿Qué tienes? ¿Dónde te duele? ¿Desde cuándo te duele? ¿Qué comiste? ¿Qué hiciste? ¿Te agachaste? ¿Te caíste? Luego le dice, acuéstese en el chailón, voy a examinarlo. ¿Me avisas dónde te duele? Ahí, no. Más acá, ahí sí bastante. Acá, un poquito. Vuelve a hacerte nuevamente. Coge el estetoscopio, ¿verdad? Coge otro aparato de médicos para observarte el oído, la garganta, coge un espéculo, entre otras cosas. Y ahí sí le dice, ok, bájese y vuelve a sentarse acá. Entonces, empieza él a diagnosticar, ¿sí? Dice, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué fuiste donde el médico? ¿Qué debe considerar el médico para darle la receta? ¿Cuáles son los datos que el médico tomó en consideración para tener el diagnóstico y darle la receta? ¿Cuáles son las posibles causas de la enfermedad? ¿Cuáles son las variables que relacionan a esas causas y ya el síntoma que tiene el paciente? ¿Verdad? ¿Cómo se está comportando? ¿Cuál es el efecto crítico? ¿Y cuáles son las posibles alternativas de solución? Nos va a dar una receta, quizás nos mande análisis de laboratorio, una radiografía, tomografía, etc. Miren, el médico hace todo esto. El médico hace todo esto. En general, todo profesional debe hacer todo esto para poder definir un problema. Bien, primero, tomemos la fotografía para saber qué encuentro en la fotografía. Y luego empiezo a documentarlo. ¿Cómo lo documenta el médico? A través de la receta y a través de la historia clínica. De tal manera que cuando yo voy la siguiente vez, él se va a dar cuenta en qué fecha lo visitaste, qué problemas de salud tiene, a qué medicina eres alérgico, qué te recetó. Y ahora te empieza a preguntar, ¿por qué vienes? Entonces empieza a hacer una retrospectiva a eso que quiere tratarse. Bibliografía, referencias. El médico, hay unos que ya por la experiencia alta lo tienen, o cuando empiezan a aparecer medicinas nuevas, empiezan a ver un documento, un librito que se llama Vademecum. ¿Sí? Vademecum, es decir, a ver cierta medicina, qué componentes tiene, cuáles son las referencias que se tiene o se debe tomar en cuenta para fundamentar, para buscar información, para seleccionar la medicina más adecuada. Y la pregunta del millón, ¿cuándo es el momento de terminar de revisar información bibliográfica? Cuando consideres que has seleccionado la que creas pertinente. Normalmente, lo ideal sería buscar entre 30 y 50, buscar entre 30 y 50, y de esas 30 o 50, seleccionar y al menos dejar un tercio. Estamos hablando 17, 15, 20, no menos de esa. Pero sucede que a veces ponen en la bibliografía 2 o 3 libritos. 2 o 3 libritos. Y con 2 o 3 libritos, yo no fundamento nada. Un ejemplo. Imaginémonos, quiero comprarme una computadora con X características y se me ocurre, antes de salir a la calle, busco a Mercado Libre, los precios referenciales, me voy a la zona comercial de Manta o veo los diferentes proveedores, voy a Novicompu, ya tengo 2 proformas, voy a RIS, ya tengo 3 proformas, voy a RDH, 4 proformas, me voy por ahí en la calle 13 que hay otros proveedores, en Guayaquil, Quito,
entre más proformas tenga, entre más libros tenga, tengo más información para tomar decisiones y ver cuál es la que me conviene. Más o menos así deben relacionar ustedes el marco teórico, estimados alumnos. ¿Alguna pregunta? ¿Sí me están escuchando o no? Sí. Ay, o los he dormido. ¿Qué ha pasado? Que no contestan. Ya, ok. Bien. Verá, es el momento de preguntar Gracias, Luis, por esa manito. Es momento de preguntar al profesor cuando esté dándoles clases, no necesariamente solo a mí, a todos los profesores. Porque cuando ya seamos profesionales ya no sabemos a quién preguntarle. Y ya no le podemos nosotros decir al cliente, eso no me enseñaron, eso no lo aprendí, eso no lo sé. Ni se les ocurra mencionar eso. Mejor quedémonos calladitos. Como dice la frase, calladito nos vemos más guapos. ¿Qué título les pongo a mi trabajo? ¿Qué título? Si se dieron cuenta ustedes, los títulos del informe eran cortos. Cortito, me refiero a los títulos. Informe tal, ¿verdad? Periodo, etc. Dice, el título debe ser corto y breve. Yo no le de ejercicio que le envié a hacer, creo que fue el primero, necesito el tema y el título. Y les ponía ejemplos. No es mi manera de molestarlos o de, disculpen la molestia, de molestarles, de hacerles la vida de cuadritos, en que tenía que el título llevar 8 palabras, 10 palabras, 12 palabras, etc. Es porque es una técnica para que aprendan a simplificar las cosas. Es decir, expliquen con pocas palabras lo que se necesita saber. Dice que el problema o necesidad debe ser clara y precisa, porque el problema lo debo relacionar con el título. Debe ser breve, conciso, pero debe ser también claro para expresar las ideas. Lógicamente, nos cuesta ser original, nos cuesta, pero tratémoslo, poco a poco lo vamos a poder hacer. No pierdan el enfoque de la factibilidad, es decir, el tema que yo voy a proponer debe ser factible de desarrollar. En otras palabras, no hay receta para escribir el título. Hay universidades que dicen el título debe llevar 20 palabras, otros dicen el título debe llevar tantos caracteres, el título debe ser no más de 2 líneas, APA dice que no debe pasar más de 15, 20 palabras, en fin. Dice que el título me representa el trabajo de investigación. Microsoft, una sola palabrita, Microsoft, y rapidito sabemos, recursos tecnológicos, generalmente software. Aquí atrás ustedes de la pantalla ven consultoría y construcciones, 2 palabritas, ¿verdad? 2 palabritas. Por ahí vemos, hablamos de Bill Gates y rapidito lo identificamos. Amazon, ¿verdad? Amazon me vende comodidad. Netflix nos vende cine en casa, etc. Mírenme, una sola palabrita. Coca-Cola, RIS, Novicompu, etc. Esto implica que yo tengo mi trabajo académico de darle una representación, darle una denominación. Se lo utiliza para poder comunicarme o hacer una clasificación de lo que yo necesito poder establecer dentro de mi estudio. Dice que la elaboración del título no es metodológico. Sin embargo, esto no puede permitir juzgar una investigación a partir del título. Ya les decía, el título yo lo puedo modificar al final inclusive, porque lo que más me va a interesar es
lo que más me va a interesar es el contenido. Entonces, es importante que tengan en cuenta todo eso. Bien. Este autor, Balestrini, en el 2016, mírenlo cómo lo definió al título. Dice que debe ser lo suficientemente preciso respecto a su contenido, de tal medida que me permita reflejar el ámbito del tema a investigar. Miren cómo lo define este autor. Dice que el título es una presentación simplificada del tema que se quiere estudiar para poder dar solución a un problema planteado. El título debe presentar realmente lo que se quiere investigar o solucionar. Debe estar relacionado con el objetivo general. Debe ser preciso, debe ser breve. Debe tenerse cuidado especial con el lenguaje. Poner lenguaje técnico, formal, cuando lo voy a redactar. Cuando lo voy a redactar. ¿Qué más tenemos? ¿Qué hay? Ya les dije, muchas formas de sacar el título, muchas formas. ¿Sí? No me llevo muy bien con las que le voy a explicar, pero tampoco podría dejar de explicárselas. ¿Sí? Conozco compañeros, conozco colegas de todo el mundo que les gusta esto, que el título lleve el propósito, que el título indique las variables, la unidad de estudio, el lugar y el tiempo. Es decir, que tenga 5 elementos básicos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 palabras. No está muy extenso, pero para mí sigue siendo muy intenso. ¿Sí? Simplemente, yo hubiese puesto mi título, Análisis de los hábitos alimenticios en estantes primigenios. Hasta aquí. Hasta aquí lo hubiese dejado. ¿Sí? Como título largo. Como los títulos extensos, simplemente hubiese puesto Análisis alimenticios en primigesta, en estante primigesta. 2 puntos, análisis. O simplemente sin análisis. Pero en aras de ejemplificar esta primera opción de cómo se debe escribir un título, allí tenemos. ¿Cuál es el propósito? Análisis. Es un verbo. ¿Sí? ¿Cuál es la variable? Hábitos alimenticios. ¿Cuál es la unidad de estudio? Las estantes primigestas. ¿De qué lugar? De las zonas rurales de Arequipa, Chile, en año 2010. Entonces, una forma de escribir los títulos. Aclaro, no son de mi agrado, pero tampoco puedo decirle a este autor, debo respetar su criterio, aunque no esté de acuerdo. Y sin embargo, lo comparto. Porque, lamentablemente, cuando nosotros presentamos nuestro trabajo de académico, voy a hablar en general, a nadie le va a gustar el título. Probablemente, pero a nosotros sí nos gusta. Opción 2. Dice que en la segunda opción se debe describir la acción, el objeto, la necesidad y el referente. Es decir, tiene 4 parámetros. Y tiene aquí el ejemplo, dice la acción, el diseño, el objeto de la metodología, necesidad para estimar la tasa de desempeño de la línea de investigación de 0x52, referente, utilizando algoritmos PIL basados en lógica difusa. Aquí tenemos otro ejemplo, categorizar, miren los colores, categorizar es la acción, los principales es el objeto, desde los proyectos de implementación la necesidad, y lo que está en negro es el referente. Es una segunda opción, una segunda alternativa de cómo escribir un título. Sin embargo, sigue siendo largo, extenso. Bien. Hay otros que en cambio les piden que solamente pongan la variable independiente, y la variable independiente, sin embargo, se les torna un chorro de ejemplos. En el documento, pues ustedes hagan clic en el link
y les va a salir la referencia de otros trabajos. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Bien. No, dice. Bueno. Vamos a ver ahora viabilidad de mi proyecto. Ese proyecto, ese tema que ya nosotros estamos proponiendo, ese problema que hemos identificado, tenemos que buscar de cuántas formas, cuántas maneras, cuántas alternativas de solución podemos encontrar, desde una hasta N alternativas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Ustedes observan aquí este señor, ya le entró la duda porque tiene 6 formas de llegar hacia su destino, de obtener, de lograr su objetivo. Entonces, ¿cuál escogemos? Bien. La viabilidad, antes de llegar a esa parte, yo tengo que verlo desde el punto de vista técnico, tengo que verlo desde el punto de vista, si es posible, legal, económico y financiero. Estas dos últimas, el económico y el financiero, ¿a qué se relaciona? El análisis de viabilidad económica significa que yo debo demostrar a mi cliente que el proyecto me da beneficios. Y esos beneficios, yo le digo en cuántos dólares o cientos o miles de dólares se me transforma. Y la factibilidad, perdón, la viabilidad financiera, en cambio, es determinarle al cliente que sí es viable el proyecto desde el punto de vista financiero. ¿Qué significa eso? Que invierta, que no le va a generar pérdidas. Por el contrario, le va a generar rentabilidad, le va a generar ganancias. Entonces, esto lo explico en gestión de proyectos, ya más detalladamente. Lo explico a mayor detalle, pero esa es la explicación. A nivel técnico, ¿qué debo ver? Que mi proyecto funcione bien operativamente, que mi proyecto funcione bien técnicamente, que mi proyecto sea amigable, que mi proyecto me dé facilidades de usabilidad, que mi proyecto sea compatible, multiplataforma, que mi proyecto no necesite software pagado, sino software libre, entre otras cosas. Y al compararlo con otros, yo tengo que demostrarle, cuando ya lo comparo con otros, tengo que compararlo en función de la C4. La C4 significa que debe ser bueno de calidad, que debe ser bueno de cantidad, debe ser bueno en costos y debe ser bueno en tiempo. En costos no necesariamente tiene que ser lo más bajo, pero sí lo mejor. En calidad, que cumpla especificaciones técnicas, que sea robusto y flexible. Una vez que ya escogimos cuál es la solución más adecuada, entonces empezamos a ver si es factible esa viabilidad. En este caso, tengo que volver a analizar mi idea, mi problema, busco a través del campo científico-tecnológico qué es lo que conozco y qué es lo que tengo que conocer. Hago un análisis de la infraestructura actual del lugar a donde voy a realizar mi solución de problema, mi solución técnica profesional, ¿verdad? Veo todos los equipos de hardware, software, infraestructura, y lógicamente ese proyecto, todo proyecto me va a costar y tengo que ver si el cliente está en capacidad de comprarlo, de pagarlo, o si necesita algún financiamiento. Sí, si necesita algún financiamiento. Bien. Los proyectos tienen dos etapas. Una primera etapa llamada de preinversión, que es esta, y una segunda etapa que es de
inversión. ¿Qué significa? La primera etapa, la de preinversión, es el diseño, y la segunda etapa es la de desarrollo, implantación, pruebas y entrega al cliente. Vayan asociándose. No sé cómo les estarán enfocando sus maestros del área técnica, pero los proyectos tienen una etapa de diseño, tienen una etapa de desarrollo, implantación, pruebas, y una vez que he hecho los ajustes, hago la entrega, recepción al cliente para que éste empiece a operar. Entonces, tenemos la diferencia entre viabilidad y factibilidad. La viabilidad es cuál de las opciones de solución es mejor, y la factibilidad de esa selección de viabilidades la mejor, tengo que analizar todos estos parámetros. Bien. Sin embargo, yo también tengo que planificar cómo voy a trabajar. Tengo que organizarme, ¿sí? Cuánto tiempo le voy a dedicar y durante qué fecha hasta qué fecha. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién lo hará? ¿Dónde lo hará? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Sí? Son las 6 W, ¿verdad? Las 6 W que tenemos las siglas en inglés de what, who, here, when, how y why, ¿verdad? Entonces, ahí también tenemos. Pero para esto yo debo hacer un cronograma y debo hacer un presupuesto. En el cronograma yo debo poner los días que sean necesarios, no al más o menos. En el presupuesto poner todos los recursos que tenga que necesitar, que tenga que gastar, que tenga que utilizar. Si no saqué bien los tiempos, entonces este cronograma va a ser falso. Si no tomé en cuenta todos los gastos, significa que el proyecto va a tener incrementos, es decir, aparecería como con sobreprecio. Idealmente no, pero en lo que se estila en la actualidad probablemente sí. Entonces, importante afinar, ¿sí? Afinar el cronograma y el presupuesto de la manera más corta. ¿Qué más tenemos que hacer? Yo tengo que empezar a hacer validaciones. Alguien tiene que revisarme los avances. Bien. Suponiendo que son ahorita como estudiantes, ese avance se lo va a revisar un tutor. Si ya son profesionales, ese avance lo va a hacer un equipo técnico o ustedes mismos, ser juez y parte, pero de una manera imparcial, actuando como el abogado del diablo. Es decir, llegará un momento dado de aprobar. Por ejemplo, yo antes de enviar los informes, verifico si dice informe de agosto, pongo rapidito control B, porque cojo la plantilla del mes anterior y le pongo junio, porque se me puede ir en el informe de agosto la fecha de junio, que no tiene por qué ir. ¿Qué más? Veo el índice, porque yo le sé poner, me gusta, perdón, la página, me gusta paginarla 1// esta metodología, 10, por ejemplo. Si yo veo que solamente tengo 5 páginas y me llega hasta la página 5 de 10, significa que tengo que corregir esta, ¿verdad? No va a ser 5 de 10, sino 5 de 5. Empiezo a revisar faltas ortográficas, eso también es validación. Si pongo números, veo que los mismos números estén en letras, o veo que si hay cuentas con presupuesto, veo que estén bien sumados. Entonces, debo validar. Y finalmente, tenemos algunos tips, ¿verdad? ¿Qué cosa? Pues bien, voy a irme por lo de arriba. Esto de arriba es lo que nosotros conocíamos como gramática, como castellano, lenguaje, lengua y literatura,
y que nos empezaron a dar, yo creo, al menos a mí, yo creo, me acuerdo, nos empezaron a dar desde primer grado, porque me empezaron a enseñar las letras, las sílabas, lógicamente los grados subsiguientes, me empezaron a identificar verbo, adjetivo, proverbio, sustantivo, predicado, artículo, adverbios, entre otras cosas, ¿verdad? Pero ya una vez que va creciendo, ya se va haciendo más grandecito y normalmente en algunos lados, en algunos colegios, pero básicamente en la universidad, empiezan a hablar de las normas APAS. Hoy estamos en la norma APAS, séptima edición, ¿verdad? Cómo se cita y cómo se referencia. Esto segundo es para evitar el copia y pega de manera textual. Y eso nos aparezca como un plagio, como un hurto intelectual. Bien, ya ustedes conocen y también se les he explicado al inicio algunas herramientas de TICS de apoyo que la encontramos dentro de nuestro alcance. Bien, generalmente los utilitarios del Office. Y al final nos va a interesar las PPTs o PowerPoint, ¿verdad? Como lo dice aquí, se atreven a escribir, se atreven a hacer un informe, etc. Llevamos 58 minutos, vamos a llegar hasta aquí. Si no los quiero cansar más para que nos alcance para las 3 clases que nos quedarían, ¿no? Muy bien, ¿no? Ya esto lo vimos en el curso ese que veíamos que ustedes lo tienen en la biblioteca, que la buena noticia es que nosotros tenemos algunos enlaces de búsqueda y eso nos va a permitir mejorar las habilidades de escritura. Pero lógicamente esto se aprende haciendo. Si no se hace, no se aprende. Aprender haciendo. Bien. Y eso nos pasa, realmente, ¿no? Ya vimos unas cuantas al inicio, ¿sí? Ya vimos unas cuantas al inicio, como aquí dice, pues, ayúdanos a aprobar en la asignatura, estoy elaborando los informes, los proyectos del profesor Basurto, tengo que poner acción como lo hago, ¿sí? Deseo pasar la asignatura, o lo que ustedes hasta al finalizar, a decir, me están diciendo que mientras te observo te estoy investigando, ¿sí? Y tantas cosas, ¿no? Entonces, vamos a llegar hasta allí, en esta clase. Espero haya sido de su agrado. Yo por mí no tengo problema en seguir, pero no quiero quedarme con material, sin material para terminar el semestre, ¿no? Prácticamente estamos cumpliendo con nuestra planificación. A propósito, por favor, no se olviden de hacer, estamos en el proceso de evaluación, no se olviden de hacer desde el 31 de agosto hasta el 11 de septiembre, tienen acceso a la plataforma virtual para evaluar el desempeño de profesores. Por favor, jóvenes, hagan conciencia de cómo van a calificar. ¿Qué me encontraron? No les digo que me califiquen bien, y eso depende de ustedes. Es más, no me preocupa. No me preocupa porque saben y sé cómo soy como profesional. Pero sí nos hemos dado cuenta que a veces hay profesores vagos y tienen mejores calificaciones que los profesores menos vagos o no vagos. Entonces, califiquen de acuerdo a como debe ser. ¿Sí? Ah, que ese profesor me cae bien, le califico bien. Ah, que ese profesor me cae mal, califico mal. Entonces, por favor, hagan conciencia y se los invita desde el 31 de hoy día hasta el 11 de septiembre, tienen plazo para poder accesar a la plataforma. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de despedirnos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, dice Alexander. No, bueno. Espero que haya sido del agrado de ustedes lo que hemos compartido en la clase de hoy.
Vuelvo a agradecer a los 18 participantes que están en este momento en la plataforma conectados. Apelo a que verdaderamente se hayan estado conectados y no solamente activado la cámara. Bien, y además, pues reitero, están ya está toda la información, inclusive esta presentación más la de las siguientes clases, ya está subida a la plataforma. Están subidas al día, actualizadas todos los videos de las clases en vivo. Bien, de mi parte, gracias, que tengan muy buenas noches y nos vemos de inmediato el día miércoles. Un abrazo, hasta pronto.